Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Esta primavera 2024 nos conectamos con lo mejor del rock argentino. Y es Super Adictivo. Face, el diario Nuevo Día. Gracias, pajarito. 17 minutos pasan de las 2 de la tarde y ayer bien y hoy como siempre. Arrancamos. Son detallitos. Detallitos. Perdón. No, pero no te estoy. No, está bien, viene rauda. Rauda y veloz. Tiene que Rauda estar veloz. contenta hoy. Sí, Durmió contenta, mucho, muy- porque está contenta, durmió un montón. Vamos. Más o no hubo menos. clase, ¿Sabés gracias. qué- Rosal. ¿Sabés qué vi? Yo igual dormí como no soy. A las 9 me Ah, levanté. sí. Ah, A las bueno. 9. Oh. Bueno, No, pero yo dormí un poco más. de las 7 a las 9 hay 2 horas de diferencia, Clovita. Estuve estudiando, estuve haciendo cosas. Vamos y todo. todavía. Vamos. Vamos, caramba. Cerrando el año, ¿no? Yo pienso que todo el mundo anda un poco así, cerrando el año, los chicos Todos quieren tratando... que sea 20 de Sí. noviembre ya para que dejar de ir al cole, viste lo que pasan bien. Sí. Los otros van a Los tener que ir chicos una semana tratando y de media más, levantar pero- una Scania con un crique Sí, así mini. sí. Este, Pero bueno. Vamos chicos, Vamos, chicos, que es que el queda último poco. tirón. Vamos chicos. quiere ir a la escuela? No hagan sufrir a sus mamás y a sus papás. Por quiere ir a la favor. escuela hoy día? Porque bueno, Por favor, chicos que van al secundario, que por ahí los está llevando la mamá ahora a clase particular de matemática, póngale ganas, chicos. Está todo Vayan re a caro, estudiar. está re difícil. A los papás les recuesta pagar particular. Pónganle onda. bueno, pero los si pibes no igual estudian, tienen que esforzar porque sí, no, yo claro, voy a hacer un cliché. a ver. Si no estudian, va a ser todo más difícil. No les digo que estudiando se le van a abrir millones de puertas y que van a ser millonarios mañana, Son pero detallitos. van a tener más posibilidades porque el mundo está cada vez más difícil, chicos. Así. No hagan sufrir a sus papás. Si todavía no entienden el motivo de por qué lo tienen que hacer, háganlo por su mamá y su papá que los cuidan y se preocupan por usted.
¿Cómo estamos hoy? En la selección musical puesta en el aire, Brian Álvarez. En el streaming está Julián Quirós. Es Julián. Quería música de violines mientras ella tiraba eso. Tiramos violín atrás. Estaba bajando No, claro, como sí, loca. línea, pero bueno, es así, chicos. Les tiró con de todo a los estudiantes, con de todo. No, o sea, hay que entender, hay que poner lo que hay que poner, chicos. Claro. Es lo único que tienen, es un cliché también, es lo único que tienen que hacer, trabajar de Es lo hijos. único que tenés que hacer cuando tengas que trabajar, vas a acordarte de lo que te dice tu madre o de lo que te dice tu padre. Si dejas el tal colegio, cual. si dejas el colegio para hacer nada, porque o sea, ¿qué un adolescente, qué más tiene que hacer vos decime, qué más tiene que hacer un adolescente que ir a la escuela? ¿Qué otra actividad, qué otra ocupación importante tiene? Bueno, hacer deporte y toda la historia, ¿no? Pero hay que trabajar, dijo, y es re difícil. Vos sabés que yo digo, antes decía, bueno, está ahí, es fácil ir a la escuela, es verdad, porque vos tenías para comprarte los útiles y todo. Hoy está carísimo los útiles. Entonces hay muchos que hacen muchísimo esfuerzo para poder llegar a la escuela y otros que la tienen re fácil, ¿viste? Sí, y que se hace catada. la sota. ¿Viste? Claro. Total, ay, me rasco, total saco todo en diciembre. En diciembre tu mamá tiene que pagar 20 lucas la hora para que te enseñe matemáticas lo que no aprovechaste en la escuela. Y encima levantarse 2 semanas más porque el niño se lleva materia. Tal cual. 20 lucas que le sacás de comida a tus hermanitos. ¿Cómo estamos hoy? 20 lucas que tu mamá y tu papá tienen que guardar para poder pagar el gas que le llega a 120. ¿Me entendés? ¿Te quedó claro? ¿Cómo vinimos No, hoy? 20 lucas, seguís. Sí, esto es medio autorreferencial. Pero Anotemos todo. chicos, aprovechen la escuela. El sistema es una porquería. Sí, el sistema es una porquería. La escuela se quedó atrás del tiempo. Les siguen explicando cosas como hace 100 años. Es cierto, pero hay que hacerlo. Hay cosas que no son opcionales en la vida. Cuando tengan un laburo y tengan que levantarse todos los días como zángano a la mañana para ir a trabajar, aunque no tengan ganas, aunque llueve, aunque haya viento, lo que sea, van a tener que ir, porque si no, lo van a echar. Entonces, mejor que la disciplina la vayan aprendiendo de chicos. Es así. ¿Qué tal? El sistema está horrible, pero acá estamos. O sea, o te vas a vivir al medio del campo, que también vas a tener que laburar para comer, o le pones onda, te incorporas al sistema y tratas de, por lo menos, ser una persona funcional en la vida. Listo. Corta la bocha. Largue el aire. Sí, lárguelo Es todo. así, es así. Yo estaba pensando esto, pero yo ahora ya, bueno, ya los Le están hinchadas las pelotas. yo la Dígamelo. viví esta, Yo la Sí. esto de vos, Yo, un año yo a mí. ¿Cómo se vino hoy? No, me acordé. No, porque yo un año te estuve llevando a la escuela todos los días de la mañana. Al pedo. Un año que yo no tengo por qué levantarme a las 7 de la mañana porque yo entraba a trabajar a las 9. Entonces, o sea, un año, ¿me entendés? Yo me estuve levantando para llevarte a la escuela en la escarcha, en la nieve, con inundado, con todo, en pijama, Tanto con que los te ojos gusta el barro, con los el ojos agua. pegados te llevaba porque me levantaba para llevarte al colegio. Iba a las reuniones a que me digan que no haces nada. Le digo, 500 veces tuvimos la misma charla y ahora me decís que repetís. O sea, Así yo no. que fue todo un año tirado a la basura de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi acompañamiento. Es No re te duro, duele en una. es re duro. Pero bueno, a mí me pasó. ¿Qué le Pero pasó, así. Vicky? No, Está así. No, digo, me acordé justo, porque estamos en una época del año en la que estamos llegando a violentado por sus palabras, Sí. oiga. Igual Sí. voy a decir algo a favor. Hay que seguir apostando a los chicos, todos tienen sus tiempos. Ahí va. Hay que seguir Le apostando a salió los la pibes. mamá de adentro. Hay que seguir Le apostando salió a el los pibes. dulce a la mamá ahí Sí, sí. después. Pero esto es un trabajo en equipo, Entonces, che, yo le estoy Todo poniendo lo que onda. acaba de decir, mi viejo, la vieja de aquel, el viejo de aquel, todo lo mismo, Sí. tal cual lo acaba de decir. Desde tiempos inmemoriales, Claudia, viene pasando esto, ¿o no? Sí, bueno, sí. Sí, Me claro. parece como cada vez peor, ¿viste? Sí, Y está entonces, cada vez. ¿viste? No, me ni se estás calienta. echando en cara. Sí, te estoy echando en cara. O sea, sí, que te estoy echando en Sí, cara. claro, que porque yo igual todo lo- quiero dormir, escuchame, Claro. yo quiero dormir Pero un aparte, poco más. yo les digo, somos un equipo, chicos. Somos, o sea, Claro. no es que acá cada uno hace lo que se le Madre, canta. Porque si yo hago lo que se le claro. canta, lo que se me canta, ¿sabes qué? Agarro, cobro mi sueldo, me fui de viaje,
no les deje nada en la heladera, ¿me entendés? La paso bomba. Claro, me voy 10 días. Y vean cómo se la arreglan, ¿no? Claro. O sea, acá somos un equipo, somos una máquina que tiene que estar aceitada para funcionar. Y nosotros los acompañamos, les ayudamos a cumplir sus sueños, pero sueñen y hagan algo por su vida, amigos. Pero bueno, ya está, esas fueron etapas superadas, porque todavía no me tocó, ahora todavía son chiquitos. Sí. Pero ahora la segunda tanda ya me va a tocar de vuelta. Claro. ¿Viste? Y esta es una época del año que todos lo llegamos, todos los papás de chicos que están en el secundario lo vivimos con estrés, ¿o no? Sí. Yo no sé por qué juegan al límite, es una cosa que no lo puedo creer todavía. Vos porque nunca lo hiciste. No, yo nunca lo hice, yo nunca me llevé una cerebrito, materia, claro. nunca jamás me llevé una materia, Vos- era una vos- nerd. ¿Vos jugabas con el tema de los promedios o no? Hasta el último día. Claro. El último año me llevé 13 materias con la amenaza de que no podía ir a la selección de Santa Cruz y tenía materias bajas y tenía 13. Fui igual. Volví, saqué 9, me fui de viaje egresado, me quedaron 3, saqué 2 y me quedó matemática que era cantado, que me la llevé toda la vida. La saqué recién al año siguiente. Ven que pueden, yo le decía lo mismo al mío, pero Pero Claudia, Puede. yo creo que hasta un punto renegar es válido y demás, renegar de más es al pedo porque es un proceso que uno lo aprende. Yo también hoy digo, che, qué fácil la escuela, ¿por qué no la terminé en tiempo y forma? Yo no repetí nunca, pero qué fácil, cómo no la sacaba de taquito pero uno no lo sabe. O sea, por más que te lo digan cuando sos adolescente, por más que te hagan un mapa conceptual, te den 100 ejemplos de que eso es así y va a suceder así y que es al pedo que te tomé, que te tiré a chanta, lo vas a hacer igual porque es parte de la experiencia. igual te sacude, Entonces renegar. te sacude la experiencia. Yo te digo, por ejemplo, en el caso del más grande mío, siempre jugaba al límite. Siempre llegaba sobre el filo. Llegaba a diciembre, que era una cosa que era una bomba a punto de explotar. Y él decía, yo las voy a sacar. Y las sacaba. Y vos ¿Hasta qué re pasó? caliente. No, me Hasta hacía que- sufrir, yo sí, tenía claro. que pagar particular, ojo, porque no era fácil, ¿viste? Y después llegaba, le pasó un año que él se quedó por una materia, que él estaba confiado, porque como siempre le funcionaba, y no le funcionó. Y repitió porque le quedaron 3, o sea, en lugar de 2, que podía pasar con 2 previas, le quedaron 3. No lo podía creer el pibe. Y eso fue como un golpe en la nuca, que para él fue un aprendizaje. Ahí va. ¿Viste? Fue una forma de aprender. Pero bueno, al año siguiente ya podías pasar con 3. Estaba re enojado, se iba a ir Me jodieron la vida. quería encadenar al Consejo Provincial de Educación para reclamar, ¿viste? Claro. Pero No, que lo haga del paso retroactivo, ¿viste? Pero no, fue terrible. Igual mucho Igual gasto, hay alumnos y alumnos, como decís vos. Yo no tengo ningún problema con uno y con la otra, con una y con la otra. No, pero si son apenas 4. 4 no es nada, te dicen. Son detallitos. 4. Digo, yo voy a tener que llevarte 20 días más en diciembre. A la mañana me voy a tener que levantar a las 7 para que vos vayas a recuperar. 7 e ir a buscarte a las 10:30. ¿A vos te parece justo? Es lo que decía Claudia. No es justo. Sí, después Vos no estuviste entiende todo el año tiene que acarreándolo, completar ¿viste? carpeta. ¿Qué te falta? Todo. Tiene el separador tiene de la materia y la primera clase. Aquel está de primera. Y no, sí. pero ¿dónde qué pasó con la carpeta? No, nada. O sea, ¿Sabés qué me ¿Qué? dicen a mí? Me cae mal. es que no me quiere. Me la trata profe. mal. Grita. Entonces no La copia. profe no me quiere. Claro, me trata mal. Lo aplazó a todo. Entonces, Bueno, pero bueno, tengo la mejor excusa. ¿Cuál? A ver. De A ver. la otra, Sí. la segunda. Que esa sí que es crack. Y me dice, se cambia, va a una escuela donde aprendía mucho, ¿no? Sí, Bueno, después se pasa a otra escuela. sí. Porque ya está muy cansada, porque No, es muy, agotada, es tanto muy estudiar. demandante la escuela y que no tengo vida. Y Sí. quiero vivir mi adolescencia. Bueno, se pasa a la otra escuela. Vos, madre complaciente, Claro, bueno, cambiate y sí, mi vida, y no bueno, sufras, y era cambiate. un momento económico también que bueno, está bien. Sí, Bueno, sí. pero dijiste Sí. cambiate. Cambiate, la cambiamos. Bueno, llega la otra. Hoy siempre quise estar en esta escuela. 2 semanas le duró el entusiasmo. Y después la excusa es más fácil. Dice, no, dice, en esa materia, dice, están viendo lo que yo vi en primer año. Dice, yo estaba en cuarto. No, lo que yo vi en primer año. Y cuando cuando llega a hacer la prueba, le va mal. Yo, pero como no, lo que pasa es que yo ya lo sé eso. Entonces, como lo sabe, no lo vuelca en la hoja porque ya lo sabe. Y se aplazó. Y claro, Claro. se la llevó. Una materia que según ella la había visto 3 años atrás. ¿Viste? O sea, no, ¿viste? Cosa increíble los pibes.
Así estamos. Te lo juro por Dieguito Hay que cobrarle, Maradona. si esto es terapia de ella, hay que cobrarle el espacio. Sí, claro. No, este es nuestro momento de relax escolar. Al revés, no es momento relajado, este es el momento tensionar. Claro, ese es el momento. Primer día de paro, o sea, no tiene nada que ver con el paro, ¿no? No, no tiene nada que ver paro con el hablamos paro. después. No, con el... Sí, sí, sí. No me hagas hablar de eso. No, está bien. O sea, ¿qué le vas a hacer? Hay paro, ¿viste? Hay paro docente. No le podemos hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar con la maestra que le hizo paro? No me voy a enojar. Pero bueno, o sea, a ver si, che, ¿qué onda? O sea, tenemos un sistema educativo que podría ser fabuloso, siempre tenemos los mismos problemas. Pero aparte vos decís, bueno, siempre son los mismos problemas. O sea, ¿qué onda? Sí, pero es lo mismo, o sea, esto, Violencia arriba, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama esas cosas como que siempre gira un loop? Esto es un loop. O sea, pero es siempre la misma historia. Chicos, yo tengo 48 años. Yo lo viví, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es mi secundario, yo veo lo mismo. O sea, problema de edilicio, paro de docentes porque no llegan a acuerdo en paritaria, o sea, y yo si me pongo un poco más atrás, yo creo que a mi vieja le pasó lo mismo, Olvídate. Siempre la misma historia, o sea, tenemos las escuelas, tenemos los maestros. Páguenle bien y listo. Loco, dejen de, ya saben, o sea, como... Ya basta, güey. Está, güey. O sea, nadie aprende, o sea, Claro. Se supone que es el lugar donde tenés que aprender y nadie aprende de las experiencias, digo, o sea, no sé, qué sé yo. Parecía Digo. que sí, pero al final no, porque... Todos, y todos te prometen la misma, Después cuando llega, nadie le puede poner cascabel al gato, nadie lo puede solucionar. ¿Cómo es la historia? No debería haber un sistema, no sé, digo, no sé, qué sé yo no soy, si tuviera la llave y la solución a todo esto, me Sería lanzaría, ministro, claro, gobernador. o me candidatearía a algo, pero digo, o sea, no se les ocurrió que por ahí el camino es que haya como una actualización automática, que nadie la pueda refutar, digo, ¿o no? Que haya una ecuación, por ejemplo, para cosas de las que no podemos prescindir, que es la salud, la educación y la seguridad. Son 3 cosas de las que no podemos prescindir, porque nosotros los ciudadanos le estamos cediendo parte de nuestra libertad al Estado para que nos brinde esas cosas, ¿o no? Sí. Y para eso también compramos un chicle y pagamos el 21% de IVA para eso, ¿no? Porque, bueno, los que no pagan bienes personales, los que no pagan ganancias y todo, mínimamente pagan el IVA. Nosotros. Todos. Entonces, Todos digo, pagamos el IVA. ¿viste? Así digo. Callate, te Esa es la voz de tu conciencia que te está llamando. Me están llamando. Que te sosegues. Ahí, sosegate, sotreta, 17 grados 5 décimas la temperatura de la capital de la provincia actualmente. El cielo está mayormente nublado. Para la tarde, para solas de Claudia, se prevén lluvias aisladas también. Ocurrirá por la noche, como para que siga calentándose y enojándose. 14:31, primer tema musical, ya venimos. Sopla un viento frío en la ciudad. Un recuerdo viene y no se va. Vi la cara de mis miedos hoy. Soy consciente de los riesgos, pero hoy todos tienen algo que ocultar. Somos mi abuelita y tu papá. Nadie sale vivo de esto. Y nos vamos con lo opuesto. Va los tumbos, pero va mi luna de madrugada. Hoy te puedo convidar. Yo que nunca tuve nada. Hoy que afloja el huracán. Nos guiña un ojo la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocerte. Sal que quiero verte. Suenan viejos discos en el bar.
de esos que nos gustan de verdad. No es tristeza, no es nostalgia. Es hechizo, pura magia. Esa vida viene sin manual. Casi todo a mí me sale mal. Cuando está volando y de amor, cuando se va la extrañamos. Va los tumbos, pero va. Hoy te puedo convidar, yo que nunca tuve nada. Hoy que afloja el huracán, nos guiamos con la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocerte. Sal que quiero verte. Y la cara de mis miedos hoy. Soy consciente de los riesgos, pero voy. Va. Hoy te puedo convidar, yo que nunca tuve nada. Hoy se afloja el huracán, nos guiña un ojo la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocerte. Sal que quiero verte. Sopla un viento frío en la ciudad. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas, para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos.
Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Si yo te digo la temperatura que hay a esta hora de la tarde, vas a querer salir corriendo a la calle. 18.7. Ah, mira, no 18, parecía sí, cuando no vine. parece. No parece, no, cuando vine no parecía que hacía tanto. Bueno, hoy vino Ah. negativo, tiene la nubecita en la frente. Bueno, está bien. No. Se hace lo que se 18.7 puede. la actual. Se en hace la lo que se capital de puede. la provincia. Por la tarde, saque el paraguas, lloviznas aisladas. Tarde y noche, para hoy. Pero bueno, con la temperatura que hay, ¿qué otra cosa puede suceder? Lluvia. Tenemos visita en el estudio, está la directora del ensamble coral Orqueque porque cumplió una década, sí, ya de funcionamiento. Está Susana Peralta, la profesora Susana está con nosotros, a quien saludamos en esta tarde. Susana, bienvenida. Claudia, Beto te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo se festejan estos primeros 10 años del ensamble coral. Primeros 10 Sí. años, sí. El ensamble coral Orqueque es una agrupación coral de adultos, autogestionada, y hace 10 años empezábamos con un pequeño sueño de armar un grupo de gente que le gusta cantar. Y bueno, y fue creciendo ese sueño y hoy somos un coro de aproximadamente 35 personas, desarrollamos un repertorio de música argentina y latinoamericana y todos los años intentamos hacer entre una especie de muestra de fin de año y la excusa era, bueno, cumplir un año más. Entonces cada festejo es un concierto y bueno, invitamos a nuestros familiares allegados, a la gente que gusta del canto coral, de la música argentina y demás, para que bueno, sean parte de este festejo junto a nosotros. Bien, ¿ustedes cuándo se reúnen? ¿Cuándo se preparan? ¿Cuándo Mira, ensayan? nosotros hacemos ensayos los días lunes y miércoles. Hace 10 años, lunes y miércoles, ensayamos los de 20 a 22 en general. Y hemos tenido, siempre este coro es autogestionado, diferentes espacios en donde ensayábamos. Y la verdad es que precisamente este concierto es un concierto de agradecimiento porque la comunidad siempre nos ha apoyado y hemos tenido muchos espacios cada año en donde formalizar nuestros ensayos y nuestros encuentros. Y en este momento estamos ensayando en el SIC Belén, en Alvear y Los Pozos, que nos ceden ahí un espacio, así que estamos muy contentos y ahí estamos trabajando. Bien, en estos 10 años se ha ido renovando y se ha ido ampliando el coro, ¿no? Fue creciendo. Exactamente, sí, porque la actividad coral, que es vocacional, bueno, depende un poco del entusiasmo de la gente y de las posibilidades concretas, personales, ¿no? Que están un poco modificadas por, bueno, trabajo, salud, familia, como nos pasa a todos los adultos, pero en general hay un grupo que viene estable desde los 10 años o un poquito menos, pero hay un núcleo importante de gente que... Así como van y vienen, hay muchos que están hay estables. muchos que son estables y que son las caras visibles o los más identificables de nuestro grupo, ¿no? Son como un emblema ya de nuestro grupo, pero bueno, siempre también recibimos cada año y mi intención siempre es que nueva gente se incorpore, que pruebe, porque a veces hay gente que tiene un paso breve, pero bueno, prueba la actividad y a veces la puede continuar, a veces no. Bueno, esa es un poquito la intención del trabajo, ¿no? Bien, ¿hay un límite como para cantar? Y mira, esa Y si es sos el horrible límite de edad. cantando, yo te estaba por preguntar, si sos horrible cantando, ¿podés cantar en un coro? Mira, yo digo, porque yo, por ejemplo, no tengo oído para nada. No tengo oído, no claro, me sale naturalmente. Hay yo gente que creo le sale que ahí, naturalmente. claro, yo creo que ahí pasa Ahí qué Beto, feo como- decirle el director le tenga que decir, no vengas más porque sos horrible, sos feo. No, pero por estás ahí te mal". pueden poner atrás haciendo sosteniendo Mímica. una nota. Así Ay, es, por y ahí, bueno, pero ya cantás. Claro.
Pero ahí ¿Cómo? pasa un poco como la analogía con el deporte o con Sí. otras actividades que tienen que ver con que, por supuesto, hay Dedicate al básquet, vos vas y le decís, Claro. claro, mejor dedicate al básquet, claro. pero hay habilidades naturales, ¿no? Claro. Hay gente Sí, que claro. no sé, Claro, hay gente que lo naturalmente necesita. puede hacer determinado deporte o Sí. puede cantar con mucha facilidad y hay aquellos que tienen que trabajar, Ejercitarse, trabajar claro. mucho más. Yo soy de las que piensan que, bueno, el que vos decís sordo o lo que sea que le cueste, bueno, con paciencia, con práctica, Que se no te digo podría, que... ¿no? Que va a ser un... No va a ser Claro. una primera voz con un solo No, en el coro, pero a lo puede mejor sumarse. no, pero lo podemos proyectar como Por lo para menos cantar mejorar. karaoke. qué sé Sí, yo. o a lo Nosotros mejor- tenemos cantantes de karaoke acá. ¿Viste? El karaoke es un ejemplo. Sí, La sí, gente sí. le encanta hacer Sí. karaoke, sentir esos 10 minutos de fama y de posibilidad de cantar. En lo que como un uno se escucha bien. Claro, Yo además, me escucho canto bárbaro. Después, no entiendo las caras de los demás. claro, es cierto eso. Pero bueno, hay que ser un poco conscientes a veces de, bueno, Hay que darse el cuenta que resto- no. Hay que darse no, cuenta. que el no, resto no tiene la culpa. que Pero no. bueno, la intención es un poco esa, ¿no? Claro. La de probar, la de sumarse. Está bien igual, o Y- sea, digo, si querés sacarte la gana, andá y te van a decir sí o sí no. claramente. Exacto, y el coro es como el equipo, ¿no? Claro. O sea, somos varios en Sí, donde por ahí habrá gente... hasta pasa ahí, porque decir, bueno, estoy acá soy parte del grupo. Exacto, ¿Viste? No exacto. me van a identificar que soy yo el que está desafinando. Sí, para mucha gente Sí. que a lo Es mejor que- es más tímida y no se Sí, subiría, sí. no sé, sola a un Nunca, escenario claro. a cantar sola, bueno, es la experiencia a lo mejor previa a eso, o bueno, No, si sí. fuera la intención, Qué pero, bueno. pero la verdad que cantar con otros es una experiencia que Sí. yo se las recomiendo. Sí. Aparte, no, por ahí en una sociedad tan individualista en estos días, no ser parte de un equipo de fútbol, ser parte de una orquesta o ser parte de un coro, es algo también que te conecta con otra cosa. Exactamente, ahí diste en un clavo interesante porque la actividad del coro precisamente es esa, ¿no? Es la de construir una pequeña comunidad que tiene un objetivo común. Y además que hay una clave, que como hay la clave en la orquesta, la de la armonía, la Ujú. de sonemos armonizados, y la armonía es justamente lo que Sí, nosotros funcionar queremos para en la equipo, vida, claro. ¿no? Entender la diversidad y la posibilidad de que personas tan diversas, tan distintas, podamos tener un objetivo común, podamos, sí, por favor, podamos tener la posibilidad de compartir y de compartir el canto, compartir después, bueno, la amistad, algunas otras actividades a partir de esto de construir. Sí, de encontrarse en el grupo. coro, claro. Exacto. Bien. Pasa también que por ahí las personas se jubilan y como que empiezan a vivir, entonces dicen, listo, ya está, ya no tengo que trabajar más y empiezo Ya a no hacer... tengo que llevar pibe a la escuela. Ya no tengo que como llevar chico a la hablábamos, escuela. claro. Y ya ahora hago todo lo que me gusta. Me pongo a cantar, hago deporte. Pasa también eso, ¿no? Totalmente. Yo te puedo asegurar que la casi mayoría de los integrantes del coro son personas jubiladas que a veces han resignado su gusto personal o su propia Sí, esa gana de deseo, estar, sí. ¿no? Entonces han esperado, bueno, ahora que me jubilé, que tengo tiempo, ahora le doy paso a mi deseo de cantar o de hacer alguna otra actividad que no pude por trabajar, ¿no? Eso es bastante común. Susana nos decía, bueno, 10 años, hay show. Exacto, O sea, show. como no podía ser Sí, de otra está bien. manera. Nosotros proyectamos un concierto aniversario para el domingo 24 de noviembre, dentro de unos días. Poquito, sí. Sí, este fin de semana, no el otro. Y la verdad que lo estamos preparando con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque para nosotros es celebrar, bueno, la vida, ¿no? Ujú. Celebrar 10 años de una historia, de encuentros, de muchas personas que han pasado. Y ese concierto tiene un poco una consigna grande que es el gracias a todos los que han colaborado para que esta agrupación siga funcionando, para todos los que han sido parte inicial de este grupo. Hay unas invitaciones especiales a aquellos que han formado el primer grupo que se juntó, digamos, el primer ensamble coral. Así que es un poco un homenaje a todos esos sueños, a todas esas personas que han soñado con formar un grupo que nunca pensamos que, bueno, podía
tener una historia de 10 años, que Claro. es poco. Ujú. ¿En dónde? ¿A partir de qué hora? Perfecto. ¿Cómo mira. comprar entradas? ¿Hay que comprar entradas? Sí, bueno. tenemos unas entradas que las pondremos en venta y que seguramente después te voy a pasar alguna Sí, gacetilla sí, para cómo que, no. para que por favor nos hagan una difusión. Pero es el día 24 de noviembre en el Rotary, en las instalaciones del Rotary, Ok. a las 19 horas. Y la entrada tiene un costo de 3.000 pesos, así Sí, que simbólico, digamos. es accesible. Sí, sí, Lo que nosotros quisiéramos es que la gente pueda acompañarnos, y tenemos reservado un pequeño refrigerio, un brindis con todos los que vayan, así que sería muy lindo, bueno, contar con la presencia de todos los que les guste participar. Ok, bueno. ¿Algo más que Buenísimo. quiera usted No, nada más. contarle? Ay, y Gracias. los que se quieran sumar para el año que viene, ¿cómo hacen? Por supuesto. Claro. Nosotros tenemos página en Facebook, así que nos Ajá. buscan Ensamble Coral Orqueque. Ahí va. Y la información la pueden como recabar un poco por ahí, pero la convocatoria yo siempre la hago a principio de año, así que también vamos a ver. No hay puedo problema, volver estamos y, dispuestos. Sí, sí. y volver a invitar a la gente, que la verdad es que siempre hemos tenido muy buena recepción, así que mi intención es precisamente eso, que el grupo se recicle, que la gente sepa que hay un lugar donde puede formar parte, ¿no? Ahí va. Muy Hasta bien. lo desafinado podemos ir. Exacto. Más o menos. Sí, ponele más o menos. Intentarlo, Sí, intentémoslo, hay Beto. que- no, horrible, sí. No, Sinceramente. Bueno, gracias por la visita, Susana. Esperemos No, que no muchas sea la gracias. última. no, por No, supuesto, me Gracias comprometo. también por el tiempo y venirte hasta acá, ¿no? Para No, contarnos bueno, todo. muchas gracias a ustedes por la difusión, es muy importante. Sé que tienen mucha audiencia, así que estaría buenísimo que la gente se entere de estas actividades culturales que son parte importante del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, por favor. Pasaba Susana Peralta, directora del Ensamble Coral Orqueque, a propósito del cumplimiento de la primera década, 10 años, Claudio. Vaya a cantar, usted tiene cara de cantante. Estaba diciendo que se cantaba A mí me bien. encanta cantar, pero yo, bueno, Ni en a la gente no sé ducha, si le yo gusta nada, escucharme. horrible. Pero Yo soy horrible. a mí me gusta, me Sí, hubiera sí. gustado tener el don del canto, pero bueno, no. No, dejémoslo ahí. Tema musical, ya venimos. Patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Carlos se vendió al barrio que lo vio crecer. Cambio de cara por poder. Nadie se olvidó cuando lo volvimos a ver. Entre la espada y la pared. Rencor yo no tengo, aunque me dejen rengo. Siempre vengo para decírtelo. Sos un vigilante y un botón y yo no soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Porque pasaste al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. No soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera, fuera. Porque pasaste al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. Ya no pido nunca más por el plan de Fabián y Sonido de pelearse los domingos en la cancha. Sabe muy bien que una bala en la noche en la
ya se espera por él. Ya somos igual, ya somos igual, delante de la fe. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Oh, soy yo. De la policía federal. Oh, soy yo. Policía federal. Soy igual, soy igual, soy yo, soy yo. Soy yo. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas, para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915 2966 479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad.
alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 15 y 8 minutos, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la Copa y ya tenemos comunicación telefónica. Vamos a charlar con el secretario general electo en las últimas elecciones de la Asociación Docente de Santa Cruz,
el profesor, no sé si digo bien, el profesor César Alegre, actual secretario general de la filial Caleta Olivia, de dicha asociación gremial, que está en viaje, así que si se corta, César, no te hagas ningún problema, ya sabemos que estás volviendo de Comodoro Rivadavia, en donde participaron de una marcha en defensa de las universidades, en este caso de Chubut, estuvieron representando, obviamente, la gente de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Buenas tardes, te saludan Claudio y Beto desde Río Gallegos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Claudio y Beto, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por este ratito de tu tiempo, César. Bueno, consultarte a propósito de las medidas de fuerza que está llevando adelante el gremio, más allá de que ustedes asumen el 3 de enero, hay 48 horas de paro, hoy se cumple el primer día y obviamente en principio la negociación sigue abierta, aunque han habido declaraciones de distinta índole por parte de funcionarios del gobierno de la provincia respecto a los sueldos de los trabajadores de la educación, ¿no? Mira, nosotros hoy estamos en las primeras 24 horas de paro. Nuestro Congreso definió 48 horas de paro. Bueno, entendiendo y en respuesta a la propuesta salarial que hizo el gobierno, que es miserable, por supuesto, así lo definió prácticamente todo nuestro Congreso, ¿no es cierto? Porque 27.000 pesos para octubre, 27.000 pesos para noviembre, 27.000 pesos y un poquito más para cobrar en febrero recién, no significa nada. Cuando hablamos con los compañeros en la asamblea, cuando hablamos con los compañeros en la sala de maestros, nos dicen, no, eso no nos alcanza para nada, ni para 3 kilos de carne, ni para una bolsa de pañal, lo decía el otro día una compañera mamá. Entonces, bueno, por eso se rechazó la propuesta del gobierno, entendiendo que, bueno, que nosotros necesitamos sí o sí que el gobernador Claudio Vidal cumpla sus promesas de campaña, donde decía que nos iba a jerarquizar al trabajador docente, y no solo al trabajador docente, sino también a toda la administración pública, diciendo en su campaña que nos iba a dar un aumento del 100% de sueldo. Y hasta ahora por lo menos no ha cumplido con los docentes, no nos puede sacar de la línea de la pobreza. Le falta un 35%, eso es muy importante remarcar. Estamos aproximadamente como 500.000 pesos bajo la línea de la pobreza para un docente que recién se ingresa, y es por eso, bueno, que estamos de paro en la parte salarial, ¿no es cierto? Porque en las últimas paritarias y en una conciliación obligatoria de por medio, han ratificado esta propuesta que bien te decía, de 3,5, 3,5 y 3,6%. Así que bueno, la parte laboral también falta abordar, porque en las últimas paritarias y en la conciliación obligatoria no se ha tratado. Por supuesto, nosotros rechazamos la conciliación obligatoria porque entendemos que es un mecanismo para solamente dilatar los tiempos, donde vemos, por ejemplo, que al gremio AMET, que acató la conciliación obligatoria, ni siquiera lo han llamado a la paritaria para negociar, para mejorar la propuesta. Entonces, como bien conocemos nosotros y nuestros abogados ya han contestado, solamente quieren dilatar, no quieren negociar, no quieren dar soluciones, porque ni siquiera, bueno, nos dicen, les damos la cláusula gatillo, un porcentaje de recomposición, pero ni eso. Entonces es difícil poder negociar cuando inclusive te aprietan, te mandan el Ministerio de Trabajo a las escuelas y entendiendo, bueno, que el señor gobernador ha hecho demagogia entonces con la docencia, con la salud, cuando decía que íbamos a ser valorados, que nuestro trabajo iba a ser valorado. Entonces los compañeros están enojados, decepcionados, porque no está cumpliendo con su palabra, cuando él decía que es muy importante la palabra, ¿no es cierto? Así que bueno, en estas horas de paro, bueno, nosotros hoy nos estuvimos movilizando también acá en Comodoro Rivadavia, apoyando a las universidades de la Patagonia, ¿no es cierto? Era la marcha de las universidades de la Patagonia Sur, ¿no es cierto? Así que bueno, una marcha bastante importante,
universidades de toda la Patagonia. Nosotros recibimos la invitación del gremio ADIUMPAS, que hoy estuvimos presentes también en defensa de la universidad pública. Bien, ¿han podido conversar con sus pares de Chubut, bueno, y de otras provincias? ¿La realidad es más o menos la misma? Mira, justamente estuvimos con el secretario general Murphy acá de ATECH Chubut, así que bueno, estuvimos conversando con él y bueno, nos decían que la situación también es bastante similar. Es más, por ahí el gobernador de Santa Cruz decía, bueno, que tenemos el segundo mejor sueldo del país. Eso es cierto, ¿no es cierto? Pero el asunto es que es un ranking de pobres nomás, porque nuestro salario está bajo la línea de la pobreza. Acá en Chubut el compañero nos decía que apenas están cobrando 540 mil pesos, una situación bastante difícil cuando nosotros veíamos que en años anteriores acá, por ejemplo, en Chubut cobraban un poco más que nosotros también. Eso es cierto también. Bueno, y ellos también con reuniones acá nos comentaban, porque tampoco se lo ha llamado a paritario a ninguna reunión para tratar el tema del salario. Claro. Bien, hace un ratito decías que han recibido presiones, ¿no? En los colegios. O sea, se mantiene, digamos, ese modus operandi que ya viene de gobiernos anteriores. Eso es lo importante remarcar acá, ¿no es cierto? Porque sale el gobernador a tratar de poner a la población en contra del docente, cuando era diputado decía, ustedes podrán ver los videos, nosotros lo hemos compartido, cuando tenía su banca de diputado decían que el docente no es el enemigo. Eso es lo que decía, que nosotros estamos a cargo de la educación de sus hijos, de los santacruceños, ¿no es cierto? Y ahora han mandado al Ministerio de Trabajo, a las escuelas de Caleta Olivia y a de las distintas localidades a pedir el porcentaje de paro. Nunca ha pasado, compañeros que tienen un poco ya de historia, ¿no es cierto? Nos dijeron que es la primera vez que van a preguntar, a presentarse en las escuelas para saber el porcentaje de paro. Es más, el secretario de Estado, Javier Aravena, creo que es, de Trabajo, es quien se ha presentado acá en Caleta Olivia, en distintas escuelas, a pedir el porcentaje de paro. Entonces, la verdad que los directivos vivieron una situación rara, extraña, porque a nadie no se les informó, digamos, que iban a estar consultando la medida de fuerza. Acá, por ejemplo, en Caleta Olivia, el acatamiento al paro es altísimo. Cuando fueron los paros nacionales hubo un 93% y después se mantiene en la línea del 80-85%. Entendiendo que bueno, que estamos llevando un reclamo justo, es lo que decía el gobernador en su campaña, que nuestro reclamo era justo, que había plata y que hay plata en Santa Cruz para darnos este 100% de aumento, y es lo que nosotros estamos esperando. Bien, el gobernador también en algún momento se refirió que había algunos directivos que llegaban a cobrar 8 millones de pesos. ¿Es real que exista esa paridad tan grande entre un docente y un directivo? Mirá, algo muy importante que recuperamos producto de la lucha es el escalafón docente, ¿no es cierto? Sí. Y el famoso 3-1. Entonces, si un recién ingresante cobra 780 mil pesos, es imposible que un directivo cobre 8 millones de pesos. Claro. Porque por ahí nos decían los directivos, o que me venga a decir el gobernador, y nos mandaban los recibos de sueldo, donde se veía que cobraban 2.300.000 pesos. Entonces, falta un montón de plata. Sí. Ojalá, decían los directivos, que cobremos los 8 millones o 7 millones que decía el gobernador. Eso cobra un senador, tenemos entendido nosotros, y es importante saber cuánto cobran los funcionarios, porque, por ejemplo, la presidenta del consejo es la que más cobra en el escalafón docente. Y un directivo que nos mandó su recibo de sueldo, apenas con las asignaciones familiares, llegaba a 2.300.000 pesos con 25 años de antigüedad. Claro. Entonces, no es real
Por eso nosotros le vamos a estar enviando nuestros recibos a través de WhatsApp, a través de los medios, los vamos a estar compartiendo de nuevo. Por eso decía en un principio, el gobernador decía que nosotros no éramos el enemigo, y ahora salió a decir eso. ¿Para qué? Para poner en contra a los papás de nuestros alumnos, o diciendo que son 4 o 5 que toman de rehén a los alumnos. Para nada. Si él bien lo decía en campaña, nuestro reclamo es justo, tenemos un 85% de paro, con marchas provinciales, actividades locales, actividades zonales que se van a estar llevando mañana a cabo acá, por ejemplo, en Caleta Olivia. Entonces, la verdad que, o la única realidad que hay es que el docente cobra 780.000 pesos cuando recién se ingresa, tiene un sueldo de miseria. Esa es la única realidad. César, asumen el 3 de enero. Visto el panorama que hay hoy, casi concluyendo el ciclo lectivo 2024, se viene complicado el 2025. La verdad que no hay, pareciera algo muy lindo que nos espera en el horizonte, porque bueno, la situación se está poniendo bastante tensa. Entendemos nosotros que nuestro reclamo es justo. Ni bien asumamos el 3 de enero, ¿no es cierto? Estaremos presentando las notas, como lo están haciendo los compañeros de la actual Comisión Directiva Provincial, que están llevando a cabo los reclamos que nosotros sacamos de asambleas y congresos, y de esa misma manera va a seguir funcionando la DOSAC. Bien. ¿Te vas a venir a vivir a partir de enero ya a Río Gallegos? Digo, considerando que sos de zona norte. Sí, seguramente voy a estar yendo a vivir a Río Gallegos. Ya hay algo pensado, y por ahí seguramente lo vamos a estar visitando en el piso. Muy bien, buenísimo. Bueno, César, te agradecemos este tiempo, sabemos que estás en pleno viaje. Gracias a Dios no se cortó la comunicación, así que muchas gracias por este rato de tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Pasaba César Alegre, electo secretario general de la Asociación Docente de Santa Cruz, a propósito de la medida de fuerza que lleva adelante el sindicato. Tema musical, Brian. Sí, temita musical, y ya venimos con más Fuera de Contexto en este martes. No dije ni la fecha hoy. 12 de noviembre de 2024. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real, my. This is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja con la blockbuster. Le doy guanlo como un rasta, baby, que busca de mí. Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasía. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit, baby girl. Esto es real gangsta love. What you want, te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. Ella viene del food con azúcar bombón. This is real gangsta love. Don't need the gun, man, let's get it on. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma todo, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo todo para vos. La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó gachatón, como papado. Quiere que la lleve para las Islas Galápagos. Yeah. Eso es real gangsta love. Gangsta girl, gangsta yal. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuánto vamos a hacer L'Oreal? Gangsta girl, gangsta yal. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Esto es real gangsta love. Te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. Ella viene del food con azúcar bombón. This is real gangsta love. Don't need the gun, let's get it on. Esto es real gangsta love.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día.
Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. Cuotas diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915 2966 47 92 23 o al fijo 423 799 44 4000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 37 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Continuamos en este Fuera de Contexto. Está lloviendo, chicos, ya, les aviso. Bajó la temperatura bastante. Había 18 grados hace un rato. Ahora no sé. Debe haber bajado 2 o 3 grados. Está lloviznando en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Viste, Brian, las consecuencias de la cosa inesperada hoy que están a reloj, que no metieron tanta tanda acá? Me merezco ser el nuevo Batman, yo. Sí, claro. Sandro Díaz. Yo el otro día, el sábado, limpié profundamente mi casa y hubo una tormenta eléctrica, ustedes lo vieron, así que... ¿Te acordás que cosas? Vos dijiste eso el viernes antes de despedirnos hasta el lunes? Me toca limpieza hoy y nosotros te dijimos, no, Juli, no hagas eso.
Pero yo lavé ropa, pasé la bandina, limpié hasta un mueble que nunca limpio un mueble, pasé un trapito, todo estaba que lo lijaba, si lo llegaba a lijar al mueble, ya está. Hoy estamos bajo agua. Nieve. Sí. Una locura lo tuyo, no vuelvas a limpiar hasta la otra semana, nunca más. Che, bueno, vamos a ponernos serios, tenemos la próxima entrevista, Claudia, audiencia, del otro lado de la línea, tenemos al secretario de medios. Estado de Medios de la provincia de Santa Cruz, Sergio Bucci. Con él vamos a charlar a propósito de varios temas, podemos hablar, así que en principio lo saludamos. Sergio, muy buenas tardes. Claudia y Beto desde Radio Nuevo Día te saludan, ¿cómo estás? Claudia, Beto, buenas tardes, ya un gusto siempre hablar con ustedes y con la radio de Nuevo Día, ¿no? Estamos bien, la verdad que fue un día bastante largo hoy. No pensábamos salir a hablar de este tema, pero ante las acusaciones falaces del padre Molina, me veo obligado a tener que salir a aclarar muchas cosas porque el padre se ha dedicado a confundir a la opinión pública, a movilizar a los padres de Calafate y a toda la comunidad en general, a la comunidad educativa de ese colegio, del colegio de Fundación Baldoco Calafate. Han sucedido, Beto, muchas cosas estos días que preferíamos hacer silencio, pero bueno, además también mientras la justicia iba pidiendo documentación, además que la provincia pudo hace unos días también inspeccionar el lugar y conocer lo que estaba pasando ahí, bueno, se fueron desatando un montón de cosas que hay que explicarle a la sociedad de Santa Cruz qué es lo que está pasando con Fundación Baldoco. Bueno, ¿qué está sucediendo con Baldoco, Sergio? Mira, se hace una inspección desde la Dirección General de Escuelas de Instituciones Privadas en el mes de octubre. La directora y con su equipo de trabajo inspeccionan la Fundación Baldoco Cañadón Seco. Tengo que resaltar que la provincia tiene cerrados acuerdos, se le pagan subsidios que nos habilitan como provincia de Santa Cruz de inspeccionar, no tan solo a Baldoco, sino también a cualquier institución o fundación de la provincia que recibe aportes, aunque no reciban también, pero en este caso reciben aportes de la provincia, ¿no? La provincia de Santa Cruz ha hecho en el mes de agosto un aporte de 7 millones y medio, para la compra de alimentos para la Fundación Baldoco Cañadón Seco, y ha hecho un aporte de 20 millones y un poquito más. En total son 28 millones entre las dos instituciones, también de aportes para compra de alimentos. Y en ese convenio que se firma, que está firmado ya por los gobiernos anteriores y que se viene cumpliendo, nos habilita para inspeccionar los colegios, y lo mismo pasa con el CEPE y con el Ministerio de Salud, ¿no? No los colegios, sino también las instituciones privadas y las fundaciones. ¿Qué es lo que nos duele a nosotros como provincia? Los dichos del padre. Nosotros, después de esta inspección, la justicia le pide, no pudimos hacernos de la documentación de los chicos, de la documentación de los docentes, faltaba mucha información que no nos dio en ese momento la fundación. Recurrimos a la justicia pide esa información, tampoco se la llega en tiempo y forma, entonces se pide una inspección ocular, donde también participa la provincia de Santa Cruz, Niñez, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, sí. Sergio, Consejo Provincial de Educación. ¿La primera inspección surge a partir de alguna denuncia o simplemente como de oficio? No, de oficio, porque no sabíamos, o sea, el CEPE paga muchísimos sueldos en la fundación y que necesitaba conocer de qué manera se está trabajando. Tampoco hay información de cómo era la escolaridad ahí adentro, no había información, no había papeles, entonces bueno, había mucha información faltante que se fue reclamando durante este tiempo. La provincia no se hizo de esa información. Además, también otro ejemplo es que esto sale también desde la Secretaría General de la Gobernación, porque están todos los ministerios inmiscuidos, que la fundación estaba acéfala. En septiembre del 2024 pide que se normalice, se realiza una comisión normalizadora, donde está Valeria González como
la presidenta de la comisión, y en esa nota que manda el gobierno provincial les dice que desde el 2015 no hay las rendiciones de los balances. Desde el 2015 la Fundación no rindió absolutamente ningún balance a la provincia de Santa Cruz. Y cuando el padre Molina, esto es lo que nos duele mucho, después de la inspección ocular, sale a hablar por todos lados, él dice que fue. Imagínense que estaba en la justicia, en la jueza de familia, la Fiscalía de Estado, de Caleta Olivia, estaba Niñez de Cañadón Seco, estaba la ministra de Salud, por darte un ejemplo, que sabemos que Analía es muy tranquila, que nosotros entramos. Primero dijo que entramos con perros. Después en otra entrevista dijo que los perros habían quedado en la entrada de Baldoco. Después en otra entrevista dijo que los perros habían quedado en Cañadón. En otra entrevista dijo que nosotros habíamos entrado golpeando las puertas de forma violenta. En otra entrevista no dijo que habíamos golpeado las puertas. En otra entrevista dijo que habíamos interrogado a los chicos. Sí, hablábamos, hay chicos mayores de edad, de 18, 19 años, que están conviviendo con menores, pero la justicia estaba presente, estaba Niñez. Yo creo que en su momento la justicia va a contar cómo fue esa inspección, y la película que cuenta el padre para ponernos en contra a la sociedad, lo que dice que va a cerrar la Casa Baldoco en Calafate porque vamos por él, que va a cerrar en Cañadón, lo lejano, porque nosotros en ningún momento, y toda la información que transcurrió, se habló de la Casa Baldoco en Calafate. Eso está claro. Yo creo que ustedes, leyendo también toda la información que ha salido, nunca se habló del Calafate. Siempre se habló de la situación de Cañadón. Ahora avancemos un poco más. ¿Qué nos encontramos? Cuando hacemos la inspección ocular, cuando se hace la inspección ocular, nos encontramos que no se estaba cumpliendo la ley nacional 26061 ni la ley provincial 3062, que es de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Al cuidado, exactamente. ¿Por qué decimos esto? Porque los chicos no estaban judicializados. En el informe, porque tenemos un informe también que ya está hecho, de los responsables de desarrollo de Cañadón Seco no es el mismo color, el gobierno de Cañadón Seco, la Comisión de Fomento, no es del mismo color que el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Esto para despolitizarlo, ¿sí? Sabemos Jorge Solada quien representa, que es parte del Frente de Todos. Bueno, hicieron un informe muy completo donde habla de todo lo que se ha detectado y todas las irregularidades. Y entre esas irregularidades es el no cumplimiento de las leyes nacionales. Los chicos no son de Santa Cruz, los que están ahí adentro, son de Chaco y de Formosa, no hay ningún niño de Santa Cruz. Digo niño porque no hay niñas. En un principio había 80 personas, el padre declara 70 niños. En la inspección, cuando vamos con la justicia, el Baldoco dice que son 46. En el informe de Cañadón, ellos en todo el recorrido encontraron 25 niños. 25 niños que están en una situación irregular porque no están judicializados, porque la ley nacional te dice que para apartarlos de su casa tiene que haber ciertas condiciones, y la pobreza de su familia. Lo que tiene que hacer el Estado en ese caso es fortalecer, en este caso el Estado de Chaco y de Formosa, ¿no? Porque los chicos ya tendría que haber instado de todas formas a que esos niños en situación de pobreza y de vulnerabilidad sean contenidos por el Estado, vayan a la escuela, tengan comida, un abordaje diferente. Ya la ley nacional no te permite separar a los chicos de su familia y menos institucionalizarlo, y menos si no está judicializado. O sea que hoy están en Santa Cruz estos 25 niños que todavía quedan ahí, sin ninguna autorización de un juez, solamente por permiso de los padres. Imagínate, yo, como el caso Loa, o yo como papá, que no puedo contener a mi hijo y se lo doy a un amigo o a cualquiera que lo cuide. Es más o menos así de chabacal, diríamos, de chabacano, de cómo se han hecho las cosas. Entonces, todo esto que estamos encontrando, y además la defensa del padre, que nos pareció totalmente irregular la manera que salió, mentirosa, si querés llamarlo, nos obliga a tener que salir a explicar muchísimas cosas. Entre otras cosas, el CEPE paga los sueldos de todos los que están trabajando en Fundación Baldoco. Si tenemos 25 chicos, te voy a nombrar el 26 de octubre del 2023 cuántas personas ingresaron. 26 de octubre del 2023, las elecciones en Santa Cruz para intendente fueron el 22 de octubre.
4 días después de las elecciones. En un expediente, el 632-689, la Secretaría de Gestión Educativa pide que se integren los cargos a la Casa Baldoco. Entonces piden la creación de cargo, entonces piden un cargo de director de escuela de rural, 33 cargos de maestro, 34 cargos de maestro de grado, 14 cargos de taller, 3 cargos de asistente pedagógico, 2 cargos de psicólogo, 2 cargos de asistente social, 2 cargos de terapista, 2 cargos de psicopedagogo. Todo eso no se encontró ningún profesional de ese estilo de todo lo que es la contención psicológica en la institución Baldoco. Se crea un cargo de sección de EPJA, se crea un cargo de vicedirector, un cargo de maestro de escuela de educación primaria rural, un cargo de maestro especial, un cargo, bueno, tenemos una lista larguísima de cargos que se crearon, son 104. Sí, ¿y esta gente está trabajando ahí en Baldoco o simplemente está cobrando el sueldo? Mira, cuando se hizo la inspección ocular había cerca de 10. No significa que solamente sean los 10 los que trabajan, pero es imposible que 25 chicos que hay ahí hoy tengan 104 docentes. Eso no existe en ningún lado, ni acá, ni en China, ni en Japón. Entonces, estamos utilizando mal los recursos, además se están haciendo los cruzamientos de datos, tenemos gente de otro lado, hay gente de Chaco que está cobrando por Santa Cruz. Y por eso, por el centro Baldoco que hay en Chaco. O sea que estaría cobrando el sueldo de Santa Cruz y estaría dando clases en Chaco. Chaco está cerrado. Ahora que viajaron una delegación de acá de Santa Cruz, lo volvían a ver. Estaba cerrado y lo dijo el padre en sus declaraciones. Chaco estaba cerrado. Hace un tiempo, por cuestiones presupuestarias, además en la declaración y en el informe de que hace la comuna de Cañadón Seco, dice ahí que Valeria Gómez, la directora de la institución, reconoce que en Chaco está cerrada por cuestiones presupuestarias, por eso están los chicos a 3.000 kilómetros y están acá y no están allá. O sea que Chaco está cerrada y nosotros estamos pagando sueldo. Pero eso se va a avanzar con el cruzamiento de datos. Si mañana ya están los cruzamientos de datos, la idea es dar una conferencia de prensa. Y con todos estos datos, primero, si el padre hubiera estado en orden, diríamos, con todos los papeles, lo que hubiera hecho es ponerse a disposición de la justicia, mostrar todos los papeles. Una vez que la justicia tenía todo, iba a decir está todo bien, ¿no? Entonces ahí el padre sale, me están persiguiendo. Miren, tengo todo bien. No, hizo lo contrario. Desinformó, puso la opinión en contra. Yo entiendo, el Papa, de esta nota que supuestamente salió del Papa, y si lee que nosotros hicimos un allanamiento, que entramos con perros, que golpeamos puertas, que interrogamos a los chicos, y después hay varias cosas que llaman la atención. Cuando vos mirás los números de documentos de los chicos, hay muchos de 47 millones, de 46 millones como docentes que están cobrando sueldo. 20 años. 18 años. 19 y 18 años. Claro. Por lo que estuvimos viendo. Nos llama muchísimamente la atención. Entonces, toda esa información que se empezó a cruzar, que se empezó a buscar, porque hay mucha información que no está. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Educación le deposita directamente a la cuenta de Baldoco. No le depositan los sueldos a los trabajadores. Pero sí tenemos información ahora, en el cruzamiento y en el pedido de informe, también a Chaco y todo, quiénes son los que estarían cobrando. Estamos hablando de 370 millones de pesos aproximadamente lo que le sale a la provincia de Santa Cruz Baldoco. ¿Mensual? En docentes nada más. ¿Mensual? Mensual. Y no me quiero olvidar mensual. Y no me quiero olvidar algo. Cuando se le entregan los aportes de desarrollo social, desde desarrollo social, sí, el padre declara en el pedido que hay 201 chicos adentro de la institución. Hoy hay 25. Cobra por 201. Ponele que había 50 en su momento. Cobra por 201. Eso es lo que él declaró. Entonces está todo muy, la verdad que eso sería muy flaco la la información. se refirieron con el primer parte de prensa que se envió cuando se hizo la primera inspección. ¿Esas son las irregularidades o hay más? Justo se cortó. ¿Cómo? Te consultaba si esas son las irregularidades que se mencionaron en el primer parte de prensa que envía gobierno, hablando a propósito de la visita de funcionarios a la Fundación Baldoco, o hay más irregularidades. No, porque
porque esto se empezó a encontrar después cuando la Ajá. justicia además pide saber quiénes son los docentes, quiénes trabajan allí, quiénes son los niños. Claro. La provincia tiene que además En el hacerse entrecruzamiento la de datos información. empieza a aparecer esto. En el cruzamiento de datos, por eso hay más, Ajá. porque se está terminando con el cruzamiento de datos. Vamos a saber quiénes son los docentes o los auxiliares docentes, vamos a saber quiénes están afuera y quiénes no, quiénes pueden llegar a cobrar dobles cargos. Hay un montón de cuestiones. Hay un montón de cuestiones todavía que faltan aclararlas y que se las tenemos que aclarar además al pueblo de Santa Cruz, porque con todo lo que se dijo y todo lo que se habló del gobierno provincial, del gobierno de Claudio Vidal y todo lo que se atacó estos días, nos obligó a salir. Nos obligó a salir. No era la idea salir a hablar, pero cuando se desinforma y cuando se busca confundir a la gente, tenemos que salir. Además, hay otro dato que nos llama la atención. Salió mucha gente a defender, es verdad, pero no salieron los que están involucrados y que ellos van a ser denunciados. No salió Cecilia Velázquez, Consejo Provincial de Educación de la gestión anterior, quien firmó todo esto antes de irse. No salió Bárbara Weitzer, ministra de Desarrollo de la gestión anterior, que entregaba los aportes sin ningún control. Y tampoco salió la mismísima Alicia Kirchner, que tiene una gran relación con el padre. Eso nadie lo puede negar. ¿No les parece raro que no hayan salido a defenderlo? Con todos los otros, como ha salido el intendente, quizá en su desconocimiento de todo lo que pasaba. ¿No les parece raro? No hubo, Salió hasta el Papa. No hay ningún informe anterior respecto de quiénes son los chicos, los niños y adolescentes que están en la Fundación Baldoco. ¿Es la primera vez que ustedes tienen contacto con el listado o con saber quiénes son esos niños? ¿O hubo alguna intervención previa de la Senat? Por eso, estaban los listados, pero, o sea, estos listados de 200 chicos, por ejemplo, pero no lo teníamos claro, por eso la inspección. Claro, pero digamos que listado las autoridades de la Secretaría de Niñez Provincial no son las mismas que en la gestión anterior. No lo sé. Pero el gobierno y la línea política, diríamos, en cuanto a recoger información y hacer denuncia de lo que esté irregular es otra. Claro, pues yo digo que digamos que durante todos eso es estos claro. años deberían, Eso es digamos, claro. conocer la Secretaría de Niñez de la provincia, deberían... No, sé si- ¿sabes qué pasó ahí? Sí, yo te entiendo la pregunta, yo te entiendo, pero siempre la bajada de línea evidentemente fue no controlar. Y esto se firmaba entre 2 o 3 personas. Y nadie decía nada, y nadie investigaba, Y ahora y nadie Sí. requería ninguna información, y todo se hacía fuera de la ley, no se cumplía. Bien. Y como era intocable, nadie podía llegar ahí. Bien, en el parte de prensa dice que los niños, o sea, niños y adolescentes que se encontraron estaban sin estar escolarizados. ¿Eso está certificado, está Sí, comprobado? Eso está certificado, no están escolarizados en la educación formal, ellos tenían talleres, los chicos entran y no sabemos cuándo salen, por ejemplo. Si hay un egreso, me refiero a egreso si cumplen algunas pautas y después pueden volver a sus casas, cómo es la recuperación, si es que hay una recuperación a quienes, por ejemplo, tienen adicciones. No lo sabemos porque no está establecido en ningún lado. Los chicos, no hay, Baldoco, Cañadón Seco no está institucionada como una escuela. Entonces los chicos tienen que ir a un colegio de la zona, ponele Cañadón Seco, que es lo más cerca que está, cerca de 15 kilómetros, porque es un lugar además muy aislado, donde los chicos no pueden salir por cuenta propia, están en medio del campo. Sí. Los chicos están aislados del mundo. Y eso también la ley nacional lo prohíbe. La 26061. Bien. Bueno. ¿En qué instancia están ahora de esta inspección y entrecruzamiento de datos? ¿Esto continúa? ¿Cuándo decías que en breve se va La a idea conocer? es mañana Sí. dar una conferencia de prensa por todo esto de lo que es el cruzamiento de datos de los docentes. Creo que esto se tiene que saber. Acá faltaron muchos recursos para la provincia, no se invertía en los colegios, faltaban docentes y estábamos pagando toda esta cantidad de plata. La verdad que es una barbaridad. Pero esto, bueno, va también en sintonía de las denuncias que ha hecho el gobierno provincial, que son cerca de 20 en temas de corrupción, por ejemplo, con lo que hay una denuncia con el tema de las cooperativas, por el desvío de fondos, la creación de empresas por parte de familiares del gobierno,
que estaban dedicadas a reparar colegios y los colegios nunca se reparaban, ¿no? Así es como se heredó una provincia y con colegios destruidos, ¿no? Bien, ahora, siempre escuchamos que se invertía mucha plata, pero después no se veía. Ahora sigue todo un proceso judicial, ahora ya todo esto está en manos de la justicia. No, esto, lo que es el cuidado de los niños, sí. Sí, eso, claro, a eso me refería. Yo hablo porque eso, nosotros no usamos de escudo a los niños, ni a los padres. Eso sí lo hizo el padre, en todo momento. Se escudó en los chicos y en los padres. Nosotros ese tema no, hoy lo dejamos en manos de la justicia. Sí, la justicia le pide actuar a la provincia con ciertas pautas para tratar de corregir todo lo que está fuera de la ley. Eso sí se está trabajando. Y el segundo paso es una conferencia de prensa seguramente el día de mañana pasado para explicar todo lo que dé el cruzamiento de datos que lo están terminando, que yo por lo que vi es muy grave, y esto va a terminar en la justicia. Una denuncia seguramente contra el Consejo Provincial de Educación con la responsable Cecilia Velázquez, los responsables del área, si es necesario también de desarrollo social, también al mismo padre Molina. Bueno, acá hay muchas aristas, ¿no? Hay muchas aristas eso no va que la justicia va a tener que... Está bien. Sí. Se va a determinar entonces, no va a haber cierre de Baldoco de ninguna manera, a pesar de que de las denuncias. No es la idea. El tema del cañón es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque además los chicos no son de Santa Cruz. No son de Santa Cruz. Pero Calafate en esta instancia está totalmente... Que los padres se queden tranquilos de Calafate. Que no, la situación de Calafate es diferente porque es un colegio. Sí, claro. Donde van chicos de Santa Cruz, donde se escolarizan, donde estudian. Es muy diferente a la situación de Fundación de Baldoco Cañadón. Bien, Sergio, ¿pudieron? Exactamente, por eso el padre se encargó de generar este miedo en la gente de Calafate. Si nosotros nunca dijimos nada de Calafate, nunca. También como se dedicó a poner miedo que nosotros fuimos violentos. Imagínense la ministra de Salud con la jueza pegando una puerta. Diciendo con perro, la verdad que... Sergio, ¿pudieron en esta inspección o en estas visitas, pudieron entrevistarse con los chicos? ¿Qué dicen los chicos? Yo hablé con unos chicos mayores de edad, porque hay chicos menores y mayores. Sí. Hablé con mayores de edad, ellos están haciendo talleres, hacen talleres de panadería, hacen otro tipo de talleres, carpintería. El lugar está muy lindo. Bueno, lo dijo el padre, también lo decimos nosotros. El informe también que tenemos a mano explica bien cómo es el lugar. La verdad que el lugar está muy bien. ¿Y los chicos están contentos? Los chicos también, o sea, si vos le preguntás si extrañan a la familia, a los mayores, eso, y sí, pero como que no saben qué hacer, ¿viste? Claro. Me refiero a los mayores, ¿no? Porque hay varios chicos mayores de edad. Sí. Pero bueno, también otra preocupación es que hay chicos de 18 y 19 años y hay chicos de 18 y 19 años que están cobrando sueldo. Y que quizá no sepan. Claro. Y que quizá no lo estén recibiendo. Quizá no sepan. Claro. Ahora sí, entendí. Bien, es decir que, digamos, todos estas falencias... Tenemos información. Tenemos información. Todas estas falencias podrían ser subsanadas y podría continuar la obra como se viene realizando, ajustando, digamos, las situaciones irregulares. Porque no están ajustados a la ley. O sea, los chicos no tienen que estar alejados de su familia. Porque están con un permiso de los padres. No están judicializados, entonces eso se tiene que acomodar. Eso es lo primero que la justicia está trabajando. La idea no es cerrarlo, ni que el gobierno se quede con eso, ni que nada, o sea, nada. Hoy para nosotros es un problema, no es una solución. Es un problema todo lo que está pasando. Es mejor que todo funcione bien. ¿Hay alguna... Sergio, ¿hay alguna otra ¿hay alguna otra organización, alguna otra entidad, algún otro centro que realice dentro de la provincia alguna función así como de sociopedagógica, ¿no? Como la que hace Baldoco. Sí, social diríamos, es una cuestión social con los chicos. No, que tengamos conocimiento así de esta manera, no. No hay en toda la provincia de Santa Cruz, y son pocas en la Argentina porque bueno, ya la ley no lo permite. La ley te dice claramente que los chicos por cuestión social de pobreza tienen que estar con sus padres y que el Estado tiene que prevalecer siempre primero la familia, sus hermanos, sus padres, siempre tiene que prevalecer el trabajo social desde el Estado
para que esté con sus familias. Bien, ¿es posible que los chicos sean derivados a ese lugar por una cuestión de no quiero por ahí meterme mucho porque son menores de edad, la verdad que no adicciones, queremos, ¿viste? porque esto Cosas así. Como de está trabajando de la justicia en este tema, recuperación porque la justicia tiene que diríamos que tiene que dictaminar o dar no sé si es dictaminar la palabra, pero la justicia es la que tiene que tomar las decisiones en este caso o decirle a la provincia qué tiene que hacer. Sí, viste que bueno, porque por Esto ahí claramente. hay diferentes centros terapéuticos, ¿no? O sea, en Sí, otras claro. provincias que yo conozco, ¿no? Pero Muchos no es centros terapéutico, dirigidos vuelvo a por la reiterar, No iglesia. quiero meter a hablar sin saber, pero a mí Sí. me parece que Fundación Baldoco Cañadón apuntaba también puntualmente a contención de jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos con problemas de adicciones, Con problemas de con adicciones distintos y- problemas, a jóvenes Está bien. judicializados y demás. No quiero Sí. hablar por boca de ganso, pero a mí me parece que esa fundación tenía esa función puntualmente. De hecho, estaba Esa era la función dentro al principio. del plan del Cedronar. Claro. Al principio, repito. Ah, Después hubo cambio de leyes y después esto se desvirtuó. Evidentemente se desvirtuó. bien. Ese es el problema. Bueno, Quizá yo la nobleza de la acción no la desconfío. Que los chicos estén mejor, tampoco, pero no se están cumpliendo las leyes. Y eso lo tiene que ordenar la justicia con la provincia, pero con órdenes de la justicia. bueno, quedó aclarado el tema, Sergio. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar pendientes de la conferencia de prensa para tener mayores precisiones acerca de esto. Dale. Te agradecemos. Creo que va a ser en zona norte, Sí, porque bueno, el caso es de allá, así que yo creo que va a ser en zona norte con la gente del Consejo Provincial y demás estamentos del Estado. bueno, vamos a estar. No es algo que nos alegra, no es algo que nos alegra, porque la verdad que es una situación muy difícil, compleja y además compleja por los chicos, ¿no? Por su resolución y porque Sí, estén claro. bien, esto es lo principal. Sí, claro. Bueno, agradecemos como siempre el tiempo y la amabilidad que tiene para con nosotros. No, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pasaba el secretario de Estado de Medio de la provincia de Santa Cruz a propósito de lo que sucedió en Baldoco, Claudia. Sí. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Yo tengo entendido que igual, no sé hasta qué punto decir o no, porque sí, o sea, son menores de edad, pero Claro. lo que yo tenía entendido es que están ahí por una cuestión de adicciones y que están, digamos, que se está Por trabajando eso con están ellos en los talleres de... en lo que tiene que ver con eso, con, Claro, con su- recuperación. con la recuperación. Pero No, bueno, no hay que porque ver si vengan, se no cambió. porque los hayan sacado de sus hogares porque sus hogares sean Claro, pobres. claro. No existe eso hoy en no debería existir eso hoy en nuestro sistema de protección Claro. integral de niños, niñas y adolescentes. Claro. Eh, Bueno, hay que ver a ver cómo se va Hay que- resolviendo. no, Está uno no tiene complejo toda el la tema. información, No. uno tiene una campana, tiene la otra, Claro. y uno trata. A mí por eso le preguntaba a Sergio Bucci si es que existe otro lugar que brinde hoy este servicio. Sí. Y no No hay. lo hay, No no hay. lo hay. Yo digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa también? Mira, vamos un poco más allá. ¿Qué pasa hoy con nuestros pibes, no? Que tienen una adicción y ¿qué hacemos con ellos? Claro. ¿Baldoco era una opción viable para esto? Yo tenía entendido que sí. Sí, claro, el tema es que si están Por eso, declarando claro. 300 alumnos y solo hay 25, también ahí hay Claro, hay que desvío ver de todo fondo, eso, sí, ¿viste? sí, sí. De dinero. ¿A dónde fue a Pero parar bueno, la plata digo, el restante? A lo que voy es que se Sí. puede, o sea, hay falencias, ponele. Sí. La cuestión que no haya las autoridades de la fundación y que estén atrasados con los papeles, bueno, es subsanable. Ujú. Eso es subsanable. Sí, sí, claro. Los chicos, o sea, tienen alguna situación irregular respecto de, no sé, ponele, documentación o lo que sea, bueno, es subsanable, lo pueden subsanar. O sea, los chicos están maltratados, están con desnutrición, no sé, con piojos, te digo. O sea, han sido vulnerados sus derechos en cuanto a eso. Tengo entendido que no, nos decía Sergio que no. Sí. Bueno, Entonces yo creo que todos los problemas que pueda haber son subsanables. Sí. ¿Es un problema de plata? Afinemos los números. Digo, Sí, un problema de dinero. no claramente. sé, como que por ahí se hizo una bola de nieve, digo, Sí, claro. ¿no? Sí. Hay declaraciones cruzadas y en el medio estamos nosotros. Lo que importa O sea, son, sí, claro. sí, lo que importa son los chicos que están en el medio. Sí. O sea, no dejemos a los chicos a la deriva, o sea, traten de subsanar entre el... Arréglenlo el problema. Y si hay que hacer una denuncia penal, Arréglenlo. arréglenlo. Bueno, llegamos al final. No sé, espero Todavía este que se dice- pueda No. solucionar. ¿No qué?
voy a contarles la última información de la tarde. ¿Qué pasó? A ver. ¿Estoy? ¿Me escucho? Sí, sí. Yo, a ver. Me escucho mal. A ver. ¿Tengo abierto el micrófono? Yo te escucho, sí, te escucho perfecto. Sí. ¿La inflación de cuánto fue? Ay, a ¿En ver. octubre? No me mientas Ay, más, boludo. vale. No, basta, déjame ir contento. A ver, de 1,3% dijo. 3%. Y va a bajar la nafta 0,001% y estamos bien. Son detallitos. Yo no le estoy preguntando a tu yo enojada. Te estoy preguntando en serio. A mi yo de martes, ¿cómo era martes? Qatar, ¿cómo No, dijiste? ¿cómo dijiste algo que estaba brillante? Martes, bueno, no importa. No, siempre digo cosas brillantes y me las olvido, por eso soy monotributista. Bueno, 4. No, Elon Musk. 4, porque ya la vienen dibujando. 2,7%. La vienen dibujando lindo. Señoras y señores, Mi bolsillo. 193 en el interanual en los últimos 12 meses y 107% en lo que va del año es la inflación. El rubro más alto fue 5,4%, vivienda, agua, electricidad, gas y Mentira. otros combustibles. En alimentos fue la más baja del año, 1,2%. Alimentos y sí. bebidas no alcohólicas, esto lo dice el INDEC, no lo digo yo. Y en la Patagonia la inflación Mirá fue que, del mirá que 3,2%. Mirá que el INDEC del otro gobierno lo disfrazaba y lindo, pero estos se están zarpando. Se están luciendo. Mi bolsillo Volvé, por dice favor. otra cosa. Mi bolsillo dice otra cosa. Imposible que haya aumentado. ¿Cuánto me dijiste? ¿1,8? 2,7% y 3,2% para nuestra región patagónica. Sí, sí. Dale. Deja que digo el resumen de lo de hoy y nos vamos. Ya está, me amargaste el día. Bueno. Evadan la realidad nomás. Así Sigan va. mirando para el costado, ¿no? Sí, pasaron por este fuera de contexto. Susana Peralta, directora de ensamble coral de Orqueque, César Alegre, secretario general electo de ADUSAC, y Sergio Bucci, secretario de Estado de Medio de la provincia de Santa Cruz. Hablando del tema de la Fundación de Baldoco. De todo un poco hablamos De hoy. todo un poco. Y vino Claudia enojada, martes. Martes de Martes Claudia. de que, ¿cómo era? Martes de que dijiste algo que estaba bueno. Qatar. No, Qatar sí, algo no. mucho más. Algo más elaborado, dijo. Sí, no sé qué dijo, pero dijo algo que estaba bueno. Voy a buscarlo después en el streaming porque no. Claro, dijiste una palabra rara, mirá. Vamos a inaugurar acá el martes. No, me parece que lo dijimos en el corte, no lo dijimos al aire. Me parece que fue en Sí, el me corte. Sí, parece sí, que sí, fue en porque el le corte, te tiraste sí. con de todo en el corte. Sí, sí. Dijiste, vos viniste no sé qué, le dijiste a Claudita. Pobre Claudia. Así es. Pero bueno. Bueno, Pero arrancamos con el chau, chau, hasta mañana. Haceme gesto, pajarita. Ahí está. Ahí. Tuki tuki. Tuki tuki, cada uno a su casa. Quédate en sintonía, a las 5 viene Javi Cebeso con Rock and Frío. A las 7 a toda velocidad. Y luego Luquitas Espinosa. Está lesionado, Luca, ¿no? Lo rompiste vos. 20 lucas la hora para que te enseñen matemáticas lo que no aprovechaste en la escuela. Así estaba hace un rato. ¿Cómo se vino? 20 lucas de acá, 20 lucas de allá. Chicos, estudien, les queda noviembre, todavía pueden remontar Sí, todo. volvió. Ahórrenle la Madre plata a los mía. papás, que está dura la calle, chicos, ¿eh? Volvió. Durísima está la calle. Volvió. Volvió. Bueno, mejor me voy, chau. Te grabaron. Tu martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hace lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes
como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.